La hidrodinámica es una parte de la hidráulica que se encarga de estudiar los fluidos, pero cuando están en movimiento. Recuerden que fluidos son tanto los líquidos como los gases, pero nosotros nos vamos a centrar un poquito más en los líquidos. Entonces, la parte de que estudia los fluidos en movimiento. Cuando los líquidos están en movimiento, tienen que tener un lugar por donde moverse. No es posible que nomás los sueltes allá que anden en movimiento, porque luego se desparraman y ahí se termina ya la hidrodinámica. Normalmente los líquidos fluyen por tuberías, por arroyos, por ríos, por canales. Incluso en el mar, a pesar de que es un depósito grande de agua y se supone que debería estar en reposo, pues no es así, porque por el movimiento de la Tierra, la atracción de la Luna, todo este rollo, se forman corrientes y entonces dentro del mar pues hay mucho movimiento. Bueno, las aplicaciones de la hidrodinámica se hacen muy evidentes cuando tú tienes que diseñar un puerto, un canal, una tubería, barcos, hélices, cualquier cosa que tenga que ver con el fluido en movimiento, pues tienes que tomarlo en cuenta, con qué fuerza, con qué velocidad, cuánto, etcétera. No puedes meter, por ejemplo, si vas a mover un volumen muy grande de líquido de una presa, por ejemplo, no la puedes meter por un canal chiquito, tienes que hacer un canal muy grande, tomando en cuenta la cantidad, la velocidad, etcétera. Para facilitar su estudio, obviamente nosotros estamos en fase básica de este estudio, entonces vamos a hacer estas suposiciones. Aquí lo escribí mal, por eso quedó aquí un poco extraño, ¿verdad? Creo que puse con C aquí, no sé. A ver, Concha. No alcanzo a ver, Okay, Rigo. muy bien. Las suposiciones que se hacen son las siguientes. Los líquidos son incompresibles, es decir, no se pueden comprimir, cosa que no es cierta. Sí se comprimen un poquito, dado que sus moléculas están un poco separadas, sí se pueden comprimir. Muy poquito, pero sí se puede comprimir. Pero vamos a hacer de cuenta que no. Los líquidos son ideales. ¿Qué quiere decir que son ideales? Que no hay resistencia al flujo, es decir, no hay pérdida de velocidad, no hay pérdida de líquido. Todo lo que pasa por un lado de la tubería pasa por otro lado. Y el flujo de los líquidos es estacionario o de régimen constante. Quiere decir que la velocidad es igual en toda la tubería o río o canal de lo que se trata. No es así. Esto no es cierto. Pero para poder hacer problemas, primero necesitamos hacer problemas haciendo estas suposiciones. Si su estudio los lleva a ver un poquito más más complejo esto, pues ya tendrán que tomar en cuenta la forma, la fricción, las pérdidas, etc. Bueno, muy bien. Esta es la hidrodinámica. Cuando los líquidos están en movimiento, entonces los estudia la hidrodinámica. Pero ¿qué se estudia de los líquidos en movimiento? Básicamente lo que queremos saber es la velocidad. ¿Qué velocidad lleva el líquido por una tubería, por un río, por un canal? Para poder ver eso, vamos primero a ver un poquito cómo es que funciona esto. Aquí nosotros vamos a hacer de cuenta que estamos en una granja y tenemos un depósito de agua o una pila. Normalmente la pila la pones tú en un lugar que esté alto para que por gravedad pueda correr. La función de la pila es regar las hortalizas o algo, a menos que nomás la tengas para diversión y nadar, pues ahí no importa dónde esté. Pero si la quieres para regar, la pones en un lugar alto y luego le conectas una manguera gruesa, ¿verdad?, para que salga por ahí el chorro de agua, y le vas conectando mangueras así para que vayan a los diferentes lugares. Por ejemplo, aquí tienes zanahoria, aquí tienes cebolla, aquí tienes tomate, acá tienes unas plantitas que nomás son para que se vean bien, etcétera, ¿verdad? Entonces, cada una de estas hortalizas necesita de diferente cantidad de agua al día. Entonces, no puedes simplemente abrirle que esté, tienes que ponerle una llave a cada una de estas cosas para que el flujo de agua no sea siempre igual. Por ejemplo, si necesita más agua que pues entonces le abres aquí, le cierras aquí y entonces llega acá. De esa manera, debe ser un tubo grueso para que salga una buena cantidad de agua, y estos deben de ser tubos más delgados para que se reparta.
¿Qué pasa si usas un tubo muy delgado? Pues la cantidad de agua va a ser muy pequeña y no va a poder darle el riego necesario a todas estas. Estos puntos en donde se conectan las tuberías grandes con las chicas, se tienen que conectar de alguna manera. Ahí se hace una conexión mediante algo que se llama cople, que en su caso podría ser una reducción. Si va del mismo grueso al mismo grueso, simplemente es cople, pero si va grueso y luego se hace delgadito, se le llama reducción. En otro caso podría ser ampliación también, si es delgadito a grueso, pero se le llama reducción. Por ejemplo, ya ven, Concha, aquí tenemos nosotros una reducción. Aquí viene un tamaño de tubo, este es de agua, este es de gas. Aquí viene un tamaño de tubo y luego aquí hay una conexión, ¿verdad? Y acá sale más delgadito. Esto es una reducción. Y ahorita esta está cerrada. Cuando la ponemos así que está como el tubo así, ¿verdad? En la dirección del tubo está abierta y cuando la ponemos así está cerrada. Oh. Muy bien. Esto sucede también en grande en las ciudades. ¿De dónde sale el agua que llega a tu casa? ¿De dónde sale? ¿Sale de la potabilizadora o sale de unos pozos que están al norte o de unos pozos que están al sur o de una potabilizadora que está para allá, etcétera? Yo la potabilizadora que conozco es la que está en el periférico Ortiz Mena y la Politécnico. Ah, el potabilizador. Ahí está la potabilizadora. De ahí sale un chorro, después de tratar el agua, ¿verdad? Y hacerla para tomar, potable se llama, porque hay lugares en los que no es potable. Sale un tubo enorme, grandísimo, tú cabes corriendo ahí, saltas y lo tocas, y luego sale ese tubote, y luego a ese tubo se le hacen conexiones que salen para zonas de la ciudad, zona norte, zona sur, zona este. Esos tubos todavía están muy grandotes. Salen otros tubos que van a colonias, colonia tal, colonia tal, colonia tal. Después, ya más chico el tubo, salen otras dentro de la colonia que salen para las cuadras o los barrios. Y luego otros más chicos que salen para las manzanas. Y luego otros más chicos que ya salen para las calles. Y entonces al último, ahí enfrente de tu casa, por la calle, enterrado como a 1 metro, entre 1 metro y medio metro, no sé exactamente. Y ahí pasa un tubo ya que viene siendo como de este tamaño, más o menos. Pasas cuando tú te cambias a la casa y haces un contrato con la Junta de Aguas, van, pum, 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 hacen un cople, y sacan a tu casa uno como de este vuelo. Y llega y le ponen un medidor. El medidor es para saber cuánta agua estás usando, para que te la cobren, ¿verdad? Obviamente. Y luego ya del medidor sale otro tubo todavía más chico, más o menos así, que ese es ya el tuyo. Ese es tu tuyo. Ya de ahí tú contratas a alguien o tú solo lo haces, le pones tubos, coples, esquinas, cambios de dirección, etcétera, para el baño, para el closet. No, para el closet no, ¿para qué vas a querer agua en el closet? La cocina. La cocina, el baño, el patio, para regar, etc. Tú haces las conexiones que tú quieras. Al cabo el agua te la van a cobrar cuando pase por ahí por el medidor. Obviamente ya cuando llegas al baño o a la regadera o a la cocina, lo que sea, pues ya viene saliendo un tubito hiper chiquito así, ¿verdad? Y ya lo que sale ahí, sale. ¿Te imaginas que llegara el mismo tubote que salió de ahí? No. A ver, ábrele a la llave. Entonces no, ¿verdad? Entonces ya cuando llega a tu casa, pues ya llega un tubito así de este vuelo. La manera de conectar es mediante coples o reducciones, y es en todas las partes en donde un tubo se conecta con otro tubo. Entonces, una vez que ya llega a tu casa, pues ya tú puedes hacer el uso que quieras con ella, siempre la vas a estar pagando, les vale gorro a ellos, ¿verdad? Normalmente el agua se usa para beber en donde es potable. Hay lugares en donde no es potable. Por ejemplo, en Parral no puedes tomar el agua porque viene con muchos minerales. Se dice que el agua es muy dura. Aquí en Chihuahua sí la puedes tomar. Entonces, cuando tú salgas de viaje, siempre tienes que preguntar al lugar en donde llegas si el agua de la llave es potable o no, para que te la tomes. Aunque ya hoy mucha gente, hoy en día, ya ni siquiera aquí en Chihuahua toman de la llave, toman más bien de botecitos, ¿verdad? Cada quien hace lo que
Lo que le parezca, ¿verdad? Yo, por ejemplo, pues sí, sí tomo de vez en cuando ahí de la llave, no, pues no me ha pasado nada. Bueno, también tengo estómago de lo que de De bote basurero, de ¿verdad? basura. Muy bien. Entonces, cuando una de las funciones principales del agua, ¿verdad? Pues es tomar, pero también tienes que lavar, tienes que regar, tienes que bañarte, etcétera. Y si tú te fijas, hay veces que cuando le abres a la llave sale con mucho así, y de repente sale así como que bien leve. La pregunta clásica: ¿cuánta agua llega a tu casa? Es mal hecha la pregunta. ¿Cómo cuánta agua llega? Pues depende cuánto tiempo le dejes abierta la llave. Más bien la pregunta sería: ¿cómo llega el agua a tu casa? ¿Con qué velocidad o con qué presión? Un error que tenemos nosotros es decir que cuando le abres a la llave y sale así, ¡guau!, bien fuerte, decimos que hay mucha presión, y es incorrecto. Realmente tiene mucha velocidad. Te voy a decir por qué. Porque cuando nosotros le abrimos a la llave y sale el chorro bien fuerte, entonces obviamente te pega muy fuerte y confundimos nosotros de nuevo, acuérdense del tema pasado, la fuerza con la presión. Una cosa es que te pegue muy fuerte y otra cosa es que tenga mucha presión, ¿verdad? Lo que sale es con mucha velocidad. Dentro del tubo, vamos a hacer de cuenta que este es un tubo. Ahí va el agua fluyendo. Si tiene una velocidad pequeña, entonces el agua va presionando a la tubería. Entonces, si la velocidad es pequeña, la presión pues es grande. ¿Sí? En cambio, si la velocidad es grande, pasa tan rápido que a veces ni toca a las paredes, ¿verdad? Entonces la presión es muy pequeña. Obviamente nosotros vamos a seguir diciendo, cuando salga muy fuerte el agua por la llave, vamos a decir, hay mucha presión. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo maneja de esa manera. Y está bien, hombre, no hay problema. Lo que quiero que tengan muy claro es que es al revés realmente. Cuando sale muy fuerte por la llave, quiere decir que la presión es pequeña, porque estamos hablando de la presión interna, de la presión en el tubo, no de la presión ya cuando sale el agua. A mí lo que me interesa es lo que sucede aquí en el tubo, no cuando ya salió. Entonces la presión es pequeña cuando la velocidad es grande y la presión es grande cuando la velocidad es pequeña. ¿Por qué a veces sale mucha y a veces sale poca? Porque este depósito, que para nosotros vendría siendo la potabilizadora, no siempre le manda la misma cantidad de agua a todas las colonias. Por ejemplo, las colonias nuevas, en donde vive gente joven, que se salen desde temprano a trabajar, y los niños a la escuela, ¿para qué quieren agua durante la mañana? Entonces, lo que hacen es regularle para que le salga poca agua a esas colonias en la mañana. En cambio, las colonias de Felipe, como colonias del centro, donde hay gente grande, ahí pues está toda la mañana la gente, ni modo que se la corten, ¿verdad? Ahí le dejan un poquito más. En cambio, en la noche le suben a las colonias donde están las familias jóvenes y le bajan un poquito a donde están las familias grandes. Entonces, pues ahí depende ya mucho de dónde vivas y todo ese rollo. Pero la pregunta clásica: ¿cuánta agua sale por la llave? Para eso hay algo que lo mide. Lo que mide cuánta agua llega o cuánta agua pasa por una tubería, por un río, por donde sea, es algo que se llama gasto o caudal. El gasto o caudal es la relación entre el volumen del líquido que sale y el tiempo que tarda en fluir. Aquí lo vamos a ver. Vamos a ver, son las 7:25 de la mañana. A esta hora hay mucha velocidad de salida del agua. Vamos a ver qué tanto. Vamos a tratar de llenar este, que es de a 1 litro. A ver qué tanto tiempo tarda. 1, 2, 3.
aproximadamente 11 segundos. Vamos a proseguir con nuestro experimento, con nuestra prueba. El mismo recipiente de 1 litro. Y ahora son la 1:21 de la tarde. Vamos a ver ahora cómo sale la agüita. Vamos a ponerle aquí iniciar y el agua al mismo tiempo. 1, 2, 3. Listo. 22:41. Vamos a hacer cálculos. Muy bien. Entonces ya vimos que no siempre es igual, ¿verdad? Perfecto. Aquí para calcular cuánta agua o el caudal, tenemos nosotros que dividir el volumen sobre el tiempo. O bien multiplicar el área por la que sale, el área de la tubería, por la velocidad de salida. Cualquiera de esas dos ecuaciones te calcula el gasto o caudal de la tubería en ese momento, porque ya vimos que no es igual. Tenemos que trabajar con estas unidades. El volumen tiene que estar en metros cúbicos, el área en metros cuadrados, la velocidad en metros por segundo, el tiempo en segundos, y el gasto o caudal te va a salir en metros cúbicos sobre segundo. Hay otra variable que se calcula que es más o menos lo mismo que el caudal, pero a esa se le llama el flujo. ¿Qué tanto flujo de agua tienes? La única diferencia con el caudal es que el flujo, en lugar de medirse en metros cúbicos por segundo, se mide en kilogramos por segundo. Es decir, como los kilogramos son de masa, vas a dividir masa sobre tiempo. Luego también puedes calcularla multiplicando el caudal que te dio aquí por la densidad del líquido, que normalmente es agua, y ya sabemos que la densidad es de 1000. Ese dato es muy importante. Entonces, el gasto y el flujo son cosas que tenemos que tener muy presentes cuando estamos viendo cuánta agua llega a tu casa. Aquí tenemos que tener en cuenta dos cosas muy importantes. Número 1, 1 metro cúbico equivale a 1000 litros de lo que sea, de cualquier líquido, pero del agua y en agua destilada, aquí tenemos que 1 litro equivale a 1 kilogramo, pero esto es únicamente en el agua. Esto, por favor, anótenlo ahí en su cuaderno, en sus apuntes, y ténganlo a la mano porque lo vamos a necesitar al momento de hacer problemas. Bueno, ahora vamos a hablar de la ecuación de continuidad. ¿Qué es eso de la ecuación de continuidad? Cuando nosotros hacemos una reducción como la que vimos ahorita aquí, que viene un tubo grueso y de repente hay un tubo ya más pequeño, entonces tenemos dos secciones, la sección ancha y la sección angosta. Pregunta, ¿la cantidad de agua que pasa en un cierto tiempo en la sección 1 y la sección 2 es igual o es diferente? Igual. Es igual, porque no hay ninguna fuga de agua para ningún lado. Entonces la cantidad de agua viene siendo la misma, el gasto o caudal viene siendo igual. Pero para que pase todo esto por aquí, tiene que haber un cambio de algo. ¿De qué es ese cambio? De velocidad. Es como si vas por una carretera grande de unos 10 carriles y va lleno de carros y vienen muchos carros atrás, y de repente esos 10 carriles se convierten solamente en 5. Los carros de atrás no saben y van a seguir caminando, entonces tú no puedes frenar. Para que quepan todos allá tienes que acelerar y meter todos los carriles, y en la calle chiquita tienes que ir más fuerte que en la calle ancha. Eso pasa lo mismo con el agua. Entonces, la ecuación de continuidad nos dice que el caudal aquí es igual al caudal aquí. Y como caudal es igual a área por velocidad, entonces área 1 por velocidad 1 es igual a área 2 por velocidad 2. Esa es la ecuación de continuidad.
También podemos quitar áreas y poner diámetros al cuadrado. Recuerden, las áreas no van al cuadrado, los diámetros sí van al cuadrado. Cualquiera de estas dos ecuaciones es la ecuación de continuidad y cualquiera se puede utilizar en los problemas. Aquí en la ecuación de continuidad, para los que no se lo han imaginado, acuérdense que cuando regamos, siempre traemos la manguera y tiene un diámetro, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos que salga más veloz el agua, ¿qué hacemos? O que alcance más lejos, reducimos ese diámetro, le ponemos el dedo. Entonces, en la misma cantidad de agua que va pasando, tiene que pasar por ese diámetro más pequeño y sale con mayor velocidad. No cambia el caudal o el gas. El caudal viene siendo igual, lo que cambia es la velocidad. Así es. Vamos a ver un pequeño ejemplito aquí rápido y luego nos pasamos al teorema de Bernoulli. ¡Betito! ¿Cómo andamos, mi Beto? Todo chido. Ahora sí. Ahí estás. El ejemplo que nos puso ahorita la maestra Concha, pero aquí en vivo. Aquí tenemos nosotros una manguera. Entonces estamos hablando de hidrodinámica. Si te fijas, tiene un buen flujo, un buen gasto. Y tiene una cierta velocidad de salida. Podemos regar así, a toda. Si yo quiero llegarla hasta allá o hasta allá, ¿qué hago? A esta área que está aquí, la reduzco para que pase la misma cantidad de agua, pero por una abertura menor, y entonces tendrá que aumentar su velocidad. Fíjate hasta dónde llega, porque le quité espacio ahí, se la quito. No aumenta la presión, aumenta la velocidad de salida. Y con esto pues ya puedo regar aquí a todo dar igual, ¿verdad? Ya le estoy haciendo un sale al Beto, ¿ah? Muy bien. Chan.